en el país. Vamos a analizarlo con dos periodistas que están aquí en los estudios de RPP. Iván García Mayer, bienvenido. Jorge, gracias por la invitación. Y Enrique Castillo. Muy buenas noches a ambos. Estamos entonces viendo la confirmación de que efectivamente hay infiltrados en estas protestas o no. ¿Cómo va a analizar este tema, señor García Mayer? Bueno, ciertamente hay un componente de infiltración, pero también hay un componente de radicalismo, extremismo y maximalismo que se ha incrustado en muchas de estas protestas regionales que hemos visto desde el mes de diciembre, post 7 de diciembre, ¿no? Entonces, ¿hay infiltración? Ciertamente, pero también hay dirigencias absolutamente radicales, maximalistas, que han ganado ciertamente un predicamento importante en la ciudadanía movilizada en estas regiones. Si uno mira la plataforma de quienes hoy por hoy se están movilizando en regiones como Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, va a encontrar que el contenido de esta plataforma es eminentemente político. No hay una sola reivindicación social o económica. Y más aún, es un contenido tan maximalista como aquel que estuvo en el mensaje golpista del 7 de diciembre que Pedro Castillo dispuso a través del mensaje que dio en cadena nacional a todo el país, ¿no? Cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, elecciones en el más breve plazo. ¿Qué es lo que se está pidiendo también? Bueno, si uno revisa o vuelve a escuchar el mensaje golpista de Pedro Castillo del 7 de diciembre, va a encontrar en esencia, en lo básico, que coincide básica y esencialmente con lo que ahora se está exigiendo desde un maximalismo absolutamente inconducente para la democracia desde estas movilizaciones. Movilizaciones que estamos viendo, Enrique, están terminando en actos de violencia extremos. Han quemado casetas de peaje, han quemado comisarías, buses que llevan a policías a cumplir con su deber. Acaban de atentar contra la casa del congresista Salguana y antes lo hicieron contra la casa de un congresista en Ilave. ¿Hasta dónde estamos llegando, Enrique? Que hay que ver las cosas de distintos ángulos, ¿no? Es hasta dónde estamos llegando y qué está haciendo el gobierno. Son dos ecuaciones que vean perfectamente, digamos, encontradas y enfrentadas. La violencia no es de hoy, tampoco de Puno. Esto empieza en Andahuaylas, recordemos, ¿no es cierto? De ahí pasa a Ayacucho, y en fin, o sea, es en diversas ciudades. Y es exactamente el mismo modus operandi. Porque también ahí hubo una serie de elementos que mostraban ya una violencia sumamente grave y fuerte. La pregunta que yo me haría hoy es, frente a estos hechos, frente a todo lo que ha pasado y frente a lo que está pasando hoy en el centro de Lima, en Cusco, en Arequipa también ya empezó un germen, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué va a hacer el gobierno? Y hago la pregunta porque la renuncia del ministro de Trabajo, Eduardo García, no solamente trae la renuncia, trae una crítica al primer ministro Otárola y trae además un pedido de renuncia del primer ministro Otárola. Porque él dice en la primera línea de su segunda página que hay que cambiar los rostros que conducen el país y que hay que buscar el adelanto de elecciones. Entonces, lo que está diciendo el ministro de Trabajo es, frente a todos estos hechos, frente a todas estas muertes, yo no quiero ser cómplice. Y yo critico al primer ministro y la postura que el primer ministro ha tenido en el Congreso porque no ha pedido perdón. Eso es lo que le está diciendo el ministro de Trabajo al primer ministro y se lo está diciendo la presidenta. Y le está diciendo, usted tiene que cambiar al primer ministro. O sea, si nosotros leemos bien esa carta, lo que está sucediendo es ya una situación crítica que no es la primera vez. Recordemos que hay dos ministros que renunciaron en la primera etapa en diciembre. Ahora hay un nuevo ministro de Trabajo, que lo que le está diciendo a la presidenta es: yo no continúo aquí porque no está, porque el señor Otárola no ha pedido perdón, no estoy de acuerdo con eso y usted tiene que cambiarlo. ¿Qué va a hacer la presidenta de la República o la presidenta de la República en este asunto? Y eso va a determinar qué va a pasar a partir de mañana. ¿Se van a renunciar más ministros o si lo van a dejar solo al ministro de Trabajo y van a respaldar? Claro. Y ella, si es que va a respaldar a Otárola.
Ahora, ¿cuánta responsabilidad, Iván, tiene la misma presidenta, Dina Boluarte, en toda esta situación de violencia que vive el país? Responsabilidades políticas hay, Jorge, sin duda. Claro que sí. Aquí la pregunta, a propósito de lo que acaba de decir Enrique, es ¿cuánto puede mantenerse incólume un gabinete, políticamente hablando, cuando tenemos casi un centenar de fallecidos en el país? ¿Ok? Eso me parece que es una pregunta crucial en estos momentos. ¿Debería cambiar de ministros en este momento? La renuncia del ministro de Trabajo que se ha conocido el día de hoy puede estar insinuando o anunciando una crisis mayor dentro del gabinete. No lo sabemos, pero es posible que ésta esté comenzando a manifestarse o a insinuarse como, de alguna manera, lo puede dejar entender esta renuncia ¿La ministerial. alternativa sería cambiar de ministro, cambiar de premier? ¿Puede ser una salida o no? Puede ser una salida en tanto y en cuanto la hora y la crisis política en esta magnitud terrible que estamos viviendo y padeciendo en el país reclama gestos políticos, sin duda. También me parece importante advertir o notar que en las últimas 48 horas, por ejemplo, la presidenta Boluarte ha entrado a una suerte de cura de silencio. No es la Dina Boluarte locuaz que estuvo, digamos, compareciendo casi, digamos, de una manera intensa, ¿no?, en semanas pasadas ante distintos medios de comunicación y periodistas. Es comprensible de que al cabo de 50 fallecidos en el país, la presidenta, ojo, no estoy afirmando que sea así, pero esté comenzando a reflexionar sobre la presidencia que ella en estos momentos viene ejerciendo en el país. Claro, porque Alberto Tarola es quien está dando la cara en este momento. Sin duda. Alberto Tarola es, en buena cuenta, el jefe de gobierno. O sea, Para todo fin práctico, dices. Yo no he visto a Dina Boluarte respaldar a su primer ministro en ningún momento. No he visto que lo despide en Palacio, como hacían otros presidentes, para ir al Congreso. No he visto eso. Y recordemos que la noche anterior hubo una conferencia de prensa del primer ministro donde ella tampoco participó y no se ha pronunciado sobre eso. Entonces, no solamente hay una situación en la cual parece empoderado y sólido el primer ministro, como que él tiene el control de la situación. Pero la pregunta clara es, ¿la Dina Boluarte respalda todas y cada una de las palabras del primer ministro? Y lo otro es, ¿qué va a pasar a partir de esta carta de renuncia? ¿Qué va a hacer ella? Tú decías, ¿es una alternativa, es una opción que se cambie de ministros? La pregunta es, sí, ¿es una opción o es la única opción? Porque la negociación a partir de los hechos de violencia, si estos empiezan a multiplicarse o avanzar, si Lima mañana tiene más marchas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dina Boluarte? Ella le están pidiendo su renuncia, pero ella tiene que ganar tiempo para poder encontrar una salida. Y en ese ganar tiempo, ella va a tener que buscar un gesto político. Y el gesto político siempre es echar mano del fusible. ¿Quién es el fusible? ¿El ministro del Interior, el ministro de Defensa o el primer ministro que ha sido ministro de Defensa y actor en diciembre y ahora protagonista con todo el poder? Lo más probable es que Dina Boluarte, si esto empeora, no tenga otra alternativa que entregar la cabeza de su primer ministro o de parte del gabinete. Si esto mejora, si con la represión esto se puede aquietar, Otárola estará consolidado. Pero se puede. Miren, después de los 3 días de Puno, que se ha declarado, esto no ha amainado el resto del país. ¿Y por qué? Porque para los violentistas, o para quienes tienen además la intención de protestar, el que se declare el estado de emergencia, el que haya más represión, los estimula. Porque eso les permite a ellos mejorar, o sea, hacer mejor su narrativa de que están frente a un gobierno dictatorial o frente a un gobierno represivo. Y ahora el epicentro de la violencia se ha trasladado a Cusco, ¿no? Vemos manifestantes que están acercándose al aeropuerto, seguramente con la intención de tomarlo. No podemos explicarlo de otra manera. Entonces, la pregunta es, ¿con quién se podría dialogar? Bien. Ha ido el viceministro de Gobernanza al sur, a Puno, y no encontró interlocutor. Bueno, esa es, digamos, la otra parte o el otro componente esencial en medio de esta crisis. ¿Con quién se dialoga? ¿Con quién se establecen acuerdos? ¿Con quién se establece una agenda de salida? No queda claro
quiénes son los voceros, los representantes con capacidad de asumir compromisos, ¿no?, frente al Ejecutivo en estas circunstancias. Eso claramente no está de ninguna manera claro. ¿Con quién se negocia? ¿Quiénes pueden o están en capacidad de asumir compromisos políticos en esta transición? Porque, a ver, se está exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y se están exigiendo elecciones inmediatas. Sí. Pero bien mirado, lo que hay que decirle a esta, ciudadanía movilizada es que en el mejor de los escenarios, ¿no?, una eventual salida o renuncia de Dina Boluarte, que ciertamente podría cortar el calendario electoral, en el mejor de los casos nos pondría con elecciones en noviembre o diciembre de este año. Es decir, estaríamos en buena cuenta apenas ahorrando, recortando el calendario en 4 o 5 meses. Claro, y la pregunta claro. aquí es, ¿de verdad, señores, 50 muertos para recortar el calendario electoral por 4 o 5 meses? ¿Eso es? A mí me parece una irracionalidad absoluta desde las dirigencias, los liderazgos de izquierda y también desde los extremismos y maximalismos que hoy están actuando en regiones, que se esté promoviendo y asusando esta idea de que la renuncia de Dina Boluarte es la única ruta o el único camino para tener elecciones en el más breve plazo. En realidad no hay ningún gran cambio cualitativo significativo a través de la renuncia de Dina Boluarte y este empeño o este propósito absolutamente necio, obcecado de hacer elecciones en el año 2023. A lo más estaríamos recortando el calendario electoral, que ya tiene una votación favorable en el Congreso, en 4 o 5 meses. Ya los organismos electorales nos han dicho con toda claridad... Así es, se necesitan por lo menos que 9 meses, ¿no?, para convocar 270 días, elecciones. 9 meses, 9 meses, cuando menos, sí, para tener sí. unas elecciones Claro. generales con un mínimo de calidad. Entonces, esto evidentemente no se dice, no se propaga, no, entre todos aquellos que hoy por hoy se están movilizando. Y esta es una responsabilidad de todas estas dirigencias políticas de izquierda. Y hablemos precisamente de esa responsabilidad, Enrique. Dejemos unos instantes de lado al gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué responsabilidad tienen los congresistas, por ejemplo, de izquierda, que de una u otra manera están, si se quiere, asusando, ¿no?, a la población? Salen con su cartelito en el Congreso, exigiendo también a su Asamblea Constituyente, llaman a la presidenta asesina, utilizando otros términos peores también. Hay una responsabilidad clarísima también de estos congresistas de extrema izquierda. Hay una responsabilidad compartida de varios niveles. Uno es de los gobernadores regionales. Eso hay que decirlo. Y recordemos que en diciembre, Dina Boluarte dijo que se había reunido con los gobernadores electos y que ya tenía, ¿no es cierto?, un plan de trabajo con los gobernadores electos. ¿Dónde está ese plan de trabajo? ¿Dónde está esa interlocución de los gobernadores regionales? Yo creo que, claro, tú dices, ¿con quién se dialoga? Sí. Y es muy difícil en una turba encontrar una cabeza para dialogar, que es parte de la estrategia de quienes buscan justamente generar el caos para no tener la oportunidad de... Sin embargo, hay una serie de expresiones dentro de esa protesta, porque hay gente que protesta con ira, hay otra gente que protesta con resentimiento y hay otra gente que protesta, entre comillas, con intereses particulares o violentistas. Entonces, lo que tienes que buscar no es un diálogo con un interlocutor. Lo que tendrías que buscar es un mediador, vamos a llamarle así. O sea, un intermediario que pueda justamente localmente tratar de saber cuál es esa plataforma, identificar cuáles son los grupos con los cuales se puede dialogar y con quienes no, y quiénes deberían ser detenidos. Tú preguntabas... ¿Quién puede ser el mediador? Tú preguntabas Sí. en el anterior bloque, ¿por Sí. qué no hay detenidos? Es una Exacto. pregunta que todos nos hacemos. Exacto. Porque aquí se trata de separar la paja del trigo. ¿Quiénes Sí. son los violentistas? Mételos presos. ¿Quiénes son los ¿Quiénes que están saliendo a protestar por una demanda social Así justa? es. Y Ya, quienes están a eso déjalo realizando actos protestar. de violencia. Y, o conversa con ellos o convéncelos. Pero lo otro hay que eliminarlo. Y justamente, ¿quiénes deberían ser los mediadores? Uno, los gobernadores. Ellos no deberían ser parte del problema, sino deberían ser parte de la solución. Porque a ellos les conviene que sus regiones no tengan más muertos,
que defiendan la vida, que no tengan más pérdidas económicas. Y los alcaldes también, ¿no? Los alcaldes distritales, los provinciales. ¿Dónde están sobre los todo alcaldes? No provinciales. vemos a los alcaldes. Pero, y ahí voy a lo que tú decías. ¿Dónde están los congresistas? No solamente También. de izquierda, de todo color, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Puno, de Ayacucho, de Cusco. ¿Por qué no están en sus regiones tratando de buscar ser mediadores y tratar de identificar con quiénes sí se puede dialogar y quién conoce mejor a esa gente que los congresistas, que los gobernadores, que los alcaldes? Claro. Entonces, Eso- se trata eso de es- buscar justamente los mediadores y no necesariamente decir, ya, ¿con quién puedo dialogar? Ellos conocen la temática, la mecánica, los protagonismos, las diferencias, las peleas entre todos. ¿Quiénes son mejores que ellos para tratar de ser los mediadores? Iván, sí, para No, terminar. solamente un apunte a lo que acaba de decir Enrique. Mira, yo estuve revisando en estos días, a propósito de lo ocurrido en Puno, los medios locales, las radios locales, que han estado informando casi hora a hora cómo se venían desarrollando las movilizaciones, las protestas, los hechos violentos en Juliaca, en Ilave, etc. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, ver que en Juliaca hubo marchantes, protestantes, que llevaban imágenes de todos los representantes parlamentarios de Puno acusándolos de traidores. No se salvaba uno. Flavio Cruz Mamani de Perú Libre, Jorge Flores Ancachi, y etcétera. Todos, absolutamente todos. Ciertamente Dina Boluarte también estaba en este pasacalle, digamos, inflamado y crítico, pero ninguno de los representantes de izquierda, de centro, de derecha, que representan a Puno, tenían de una u otra manera algún tipo de reconocimiento, por lo menos en este contexto de movilización y protestas, en la región. Como para que se convierta en mediador, por ejemplo, ¿no? Difícil. Y mira, por Difícil. ejemplo, Entonces, es muy difícil, Difícil, es claro. muy difícil. Muy bien. Yo creo, sí, de que la idea de Enrique hay que explorarla y hay que explorarla pronto. Hay que buscar un facilitador, un tercero, ¿no es cierto?, que convoque, facilite una mesa, ¿no es cierto?, o varias mesas. ¿La iglesia ¿no es podría cierto? ser, por ejemplo? que ¿La iglesia? ese es el problema, por ejemplo. Para terminar, 30 Sí, segundos, Enrique. La iglesia, inclusive, también al interior se ha radicalizado. Y tiene posiciones radicales que apoyan la protesta y que apoyan, Sí. y tiene otras posiciones que están más cercanas al gobierno como Monseñor Castillo. Entonces, Muy bien. Más tienes ahí allá- un problema complicado de más allá incluso de, la iglesia. más allá de quién sea o quiénes sean, creo que Muy sí bien. es importante agotar rápido, ¿no?, la idea de un mediador, de un tercero que Muy permita bien. articular una Estaremos mesa y una atentos. agenda. Muy Por una bien. sencilla razón. Creo que la democracia peruana, hoy por hoy, enfrenta su mayor y más grave desafío desde la transición de 2001. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por su aporte. Enrique Castillo, Iván García Mayer, periodistas analizando la compleja situación que vive nuestro país en este momento.